Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí para hablar, de un tema que hace ya un par de días llega un poco tarde, pero un tema que sabéis que es muy importante, el traspaso que ocurrió el domingo. Es verdad que en España y en otros países de Latinoamérica no estamos más atentos a otro tipo de cosas, pero este traspaso es bastante grande. Lugendorf, que es jugador de los Atlanta Hawks junto a Ryan Nembhard, y Zachary Risacher ha sido traspasado a los Dallas Mavericks. Una noticia un poco sorprendente a estas alturas, algo que podríamos llegar a esperar en algún momento con Risacher, pero vamos a ir a los detalles de qué ha pasado y de qué significa todo esto para los Atlanta Hawks. Así que vamos ya directamente con esto. Aquí veis Dort, que llega a los Hawks en básicamente un intercambio de 3 equipos, donde Oklahoma se lleva 3 picks de segunda ronda, 2 que vienen de los Hawks, 1 que viene de Dallas, si no me equivoco, y Dallas se lleva a Zachary Risacher traspasando a Ryan Nembhard, también Atlanta. ¿Cuál es la idea de este traspaso? Pues la idea de este traspaso es complicada en muchos niveles. Evidentemente, Risacher ya no estaba en los planes de Quinn Snyder, su nivel de confianza estaba por el suelo. Yo creo que en el equipo no iba a poder tener continuidad, no se iba a poder desarrollar. Y también había el problema de que su contrato pues era relativamente alto para un rookie por ser el pick número 1 del draft. El año que viene eran 14 millones, el siguiente eran 17 o 18 esa qualifying offer, así que bastante dinero que si fuese un pick mucho más bajo sería mucho menos dinero y los Hawks hubieran estado más felices de guardarle y de intentar pues buscar otras opciones o buscar el desarrollarlo un poco más. Dort a mí es un jugador que no me gusta especialmente, que creo que tiene cierto overlap, no las habilidades son un poco similares a la de Dyson Daniels, siendo un peor pasador pero un mejor tirador. Es un jugador al final muy físico. Es verdad que Dort puede jugar como 3 un poco mejor que Dyson, aunque creo que son igual de altos, sino Dyson un poco más. Y pues lo dicho, es un jugador que en ataque, sobre todo este último año, ha dado un paso atrás bastante grande, pero sigue siendo un gran defensor, un defensor muy físico. Un defensor al que le han dejado hacer muchas cosas en el pasado, no sé si le dejarán en Atlanta. Y Nembhard es un jugador que sinceramente no creo que pinte mucho ya en el equipo de los Hawks. Los Hawks ya tienen su segundo base a Flemings, o su primero entre comillas. Evidentemente luego entre Daniels, McCollum y Nickel hacen de guards, ¿no?, para esa primera, segunda unidad. Y Nembhard con suerte sería el tercer base del equipo, porque es verdad que no hay muchos más guards en el equipo, pero no es un jugador que sea especialmente interesante, un jugador que es un buen pasador, pero mide menos de... Creo que mide un 80, por lo que es un jugador pequeño, es un jugador que en defensa no puede aportar mucho y que no creo que tenga lugar en Atlanta, sinceramente. Entonces, ¿cuáles son las opiniones de ese trade? A mí me parece un poco extraño. Sabéis que yo tenía algo de fe en Risacher, algo de fe en que se le pudiera recuperar para la causa, que podía llegar a ser un 3&D bueno. Pero evidentemente, lo he dicho, no estaba en los planes de Atlanta, así que ya a estas alturas será mejor traspasarlo por el poco valor que le quedara. Este valor me parece relativamente bajo, pero podría haber sido peor. Podríamos habernos llevado jugadores que fueran directamente malos o injugables. Dort es un jugador jugable, es un jugador de rotación, por lo que no es tan malo. Y también aprovechar de que Oklahoma lo quería traspasar de alguna manera para quitarse ese dinero que estaba gastando, ¿no? Y yo creo que aquí muchos comentarios de Brad hoy va a haber en el vídeo, lo voy a enseñar, que creo que está un poco como yo, que valoraba más a Risacher que a la media, que valoraba un poco a menos a Dort que la media de gente, y aún así el traspaso no es malo. Dort ahora mismo es mejor que Risacher, hace mucho mejor ese papel de 3&D que lo hace él, y hay que tener en cuenta que no es tanto. Y luego los picks que hemos dado no son tan malos como parece. El pick que se ha traspasado, porque creo... Bueno, no sé si los picks han ido a Oklahoma, no sé si los picks... no estoy 100% seguro de cómo ha ido exactamente, pero bueno, aquí podéis verles que los picks son un top protegido 55, por lo que realmente ese pick no se ha traspasado, ¿no? Es un pick de mentira. Y luego 2 picks de 2031, que es el más favorable de Atlanta Houston, y el más favorable de Atlanta y Los Ángeles
2031 y 2032. Es decir, los Hawks creo que sí han mandado este pick, pero como este pick es mentira, no sé si Dallas creo que también ha mandado un pick a Oklahoma. Si llegan 3 picks a Oklahoma, Dallas básicamente hace uno por uno, pero en verdad está dando uno y los Hawks no lo están dando. Por lo que hemos traspasado de verdad 2 picks y un tercero que prácticamente imposible que no lo tengamos. Así que, teniendo en cuenta que también hemos recibido muchos picks de segunda ronda, que los picks de segunda ronda en verdad no tienen casi valor, el valor que tienen es rellenar traspasos para poder dar algo a cambio, ¿no? Yo creo que está bien, esto no es demasiado importante y ni siquiera nos vamos a quedar sin picks de segunda ronda, no creo que seguimos teniendo algunos para poder hacer traspasos, tendría que verlo ahora, pero creo que lo seguimos teniendo. Entonces, el precio quitando a Risacher hacia abajo es más la cosa mental de decir traspasas a Risacher, traspasas a un jugador que has tenido que elegiste con el pick número 1 hace 2 años apenas. Solo lleva 2 temporadas en la liga. La primera fue buena, fue prometedora, pero la segunda directamente con Snyder ha perdido la confianza en él y es un jugador que sin confianza no podía hacer nada y que sin un gran creador al lado suya ha dado un bajón considerable. He dicho muchas veces que Risacher estaba muy ligado a que Trae estuviese en el equipo, a que Trae le encontrase en sus puntos, a ese liderazgo, ¿no? Y esa ayuda que le daba y sin él iba a ser muy complicado para Risacher. Veremos qué tal le va en Dallas, pero puede ser complicado. Y esta pregunta al aire, ¿no? Que también me ha gustado. Si Risacher fuera exactamente el mismo jugador, pero lo hubiéramos elegido con el pick número 11 del draft, ¿no? El que supuestamente hubiéramos tenido si no hubiéramos saltado al número 1, ¿cuál sería la reacción al traspaso, ¿no? ¿Qué es lo que se hubiera pensado? Evidentemente, el problema de Risacher no era tanto su nivel, porque hay muchos busts en la liga de picks número 2, 3, 4, 5 que se olvidan, se pasan en el tiempo, ¿no? ¿Quién se acuerda de Hassan David, por ejemplo, el pick número 2 de 2009? Sí, fue un bust, pero fue el pick número 2, así que a la gente no le importa tanto. Un pick número 1, sin embargo, no tiene ese lujo de poder equivocarse mucho y los Hawks no han tenido la mayor de las paciencias con él, probablemente tampoco han visto lo suficiente para ello. Si podemos ver aquí es muy claro, ¿no? El año pasado Risacher estuvo muy bien, muy bien para lo que hemos visto este año, 12,6 puntos de media. Su tiro de 3 de hecho fue peor que este año, pero esto es un poco engañoso porque empezó muy mal y terminó muy bien, como ya sabéis. Jugó más, tuvo más tiros. Nunca ha sido un jugador que ha hecho muchas más cosas aparte de meter puntos, que es otro de sus gran problemas. No rebotea mucho, no pasa el balón, tampoco en defensa. Es un buen defensor, pero no es un defensor que robe balones o que tapone tiros. Es más bien un defensor que defiende bien, más o menos bien con el cuerpo. Incluso su defensa ha ido un poco a peor, aunque con la segunda unidad, ya sabéis, con Kuminga tuvo bastante buenos partidos durante ese run de los Hawks el año. Pues sí, a final de este año. Pero este año apenas ha llegado a los 10 puntos. Su tiro de 3 estoy sorprendido de que sea más alto que el año pasado, un 37% no es malo, yo pensaba que había sido mucho peor, su porcentaje de tiro más o menos se ha quedado igual, pero su tiro libre ha caído. Un jugador como estos, que es un tirador, no puede permitirse tener estos porcentajes de tiros libres. Los tiros libres es problema de confianza, si eres un buen tirador, tienes que ser un buen tirador de tiro libre, por debajo de 80, incluso de 80 y algo, no puede ser. Es verdad que su rebote ofensivo también estaba un pelín mejor, no era un mal reboteador ofensivo, pero lo dicho, en general un jugador que no aporta mucho a los partidos de esta manera. En Dort, ¿qué tenemos? Evidentemente, porque Risacher tiene 21 años, Dort tiene ya 27, ¿no? Está en su prime. Supuestamente un jugador que ha ido con un rol que se ha ido empequeñeciendo en Oklahoma con el tiempo, cuando han ido llegando mejores jugadores, ¿no? Y cuando han sido un equipo más competitivo. Este año apenas ha promediado 8,3 puntos. Su tiro de 3 que se ha ido un poco lejos, ¿no? Un 34,4%, venía de más de un 40 el año pasado, de un 39,5 el anterior, ¿no? Es verdad que sus primeros años le costaba desarrollar un buen tiro, pero este año no ha tenido las oportunidades y la mayoría de sus tiros, como podéis ver aquí, 5,4 tiros de sus 7,6 son triples. Un jugador que es básicamente un 3&D en su máxima expresión, que puede llegar a encontrar ese rol desde el banquillo, tal vez puede ser una buena pieza de banquillo, pero que también por lo visto y por lo que han dicho los fans de OKC que he leído por Twitter, es un jugador que realmente brilla más como complemento titular a otros jugadores que viniendo desde el banquillo, pero teniendo en cuenta que tenemos jugadores como Flemings, ¿no? Que van a ser más creadores, jugadores que son un poco esos guards que pueden crear tiros. Tal vez Dort es una buena pieza de banquillo, volvemos a tener una buena defensa desde el banquillo, quién sabe, puede jugar incluso como 3 en ese quinteto titular, ¿no? Tal vez teniendo dentro a Flemings, a Nickel o a CJ, metes a Dort, sigues teniendo a Jalen, sigues teniendo a Anjeka o tienes a
a Landale y puede funcionar un poco como complemento desde la segunda unidad, pero todavía con titulares, que es una rotación que le suele gustar bastante hacer a Quinn, por lo que no me parecería una locura que tuviese ese rol, pero evidentemente es un tío que bueno, va a cobrar 17 millones, es su último año de contrato y que yo creo que los equipos pueden querer buscarlo, a lo mejor podemos hacer un traspaso con los Lakers. Bueno, los Lakers no, porque no tienen casi Hassel. No, pero un equipo como los Lakers que necesite defensa en la posición de escolta alero, que necesite alguien que sea un 3&D, que aunque Dort no esté en su mejor momento puede tener algo de valor y es un expiring, no cuesta mucho, y buscar cosas básicamente en esa trade deadline, pero bueno, no sé cuánto impacto va a tener Dort realmente en el equipo, puede que haga cosas interesantes, veremos si realmente van a serlo o no. Y hablando ya un poco de Risacher, no puedo decirle adiós, ya podéis ver aquí como bueno, esos momentos no del año pasado donde tuvo buenos momentos, no buenos partidos, el partido contra los Nets que marcó 38 puntos, el partido también contra los Knicks que creo marcó 35. Todo eso es algo del pasado, aunque bueno, sí, bueno, estos clips son de este año también, así que no he encontrado el mejor posible, pero estos clips son de este año. Y yo creo que es un poco cosa general de que puede llegar a ser un buen jugador, pero ahora mismo y con ese final de temporada en los Hawks no va a serlo. Entonces, pues hay que vivir con ello, ¿no? Aquí tenemos ese partido contra los Nets el año pasado, que marcó 38 puntos, no esos partidos, pero jugaron mucho más para el año pasado, el nivel de talento que había no era el que había este año, ¿no? Con Nickel, con CJ, con los tiros que buscaban ellos. Evidentemente quieres que Nickel se tire mucho más tiros de los que se tire Risacher, como ha sido este año el caso, que tal vez el año pasado pues no había alguien así. No, era más Trae que buscaba a sus compañeros, Dyson que también es un jugador que tiende más a repartir el balón, entonces muchos más balones iban a Risacher, podía hacer mucho más y demostró que podía ser un buen jugador. Simplemente en Atlanta no iba a ser, con Quinn en Snyder de entrenador no iba a ser, y con la renovación de Quinn, con el proyecto un poco a largo plazo que estaban haciendo los Hawks, no había espacio y se ve que por lo oído por la gente de alrededor de Atlanta, el traspaso de Risacher llevaba buscándose desde el deadline. Sus agentes querían que saliese, no se había encontrado nada y finalmente se encontró, lo dicho, en un traspaso que no es el mejor del mundo, pero podría haber sido mucho peor. Pues vamos a ver ahora que lo importante, los Hawks, ¿cómo andan de plantilla? Pues a falta de 16 ahora tenemos 17 jugadores, por lo que mínimo vamos a tener que cortar a 2 si no hacemos otro traspaso. Y recordad que el tema Kuminga sigue en el aire. Ahora mismo ya sé que estamos muy cerca de ese impuesto de lujo, que ya sabéis que es nuestro límite por cómo solemos operar. Apenas $300.000, que no es nada, básicamente estamos ahora en el límite del salario, pero probablemente corten algunos jugadores, ¿no? Devin Carter siendo una de las opciones más claras, lo pueden cortar, alargar su contrato 2 o 3 años para que no haga mucho impacto en el cap, porque cuando cortas a un jugador tienes que seguir, es decir, lo que tienes que pagar sigue contando para el cap, así que tienes que manejarlo. Devin Carter para mí es el jugador número 1 para ser cortado. Ryan Nembhard también está por ahí, porque al final es verdad que no tenemos tantos guards, pero creo que estás contento con Dyson, con CJ, con Nickel y añadiendo simplemente a Aaron Wiggins y a Kingston Flemings. Badin sigue siendo también una opción para cortar, pero es un jugador que cobra demasiado, que sigo sin entender y yo creo que nadie va a entender por qué aceptaron su opción de... por qué garantizaron su contrato. Pero 9 millones es un golpe más grande que 5 o que 2, que te los puedes dejar este año o lo puedes alargar y apenas va a ser como 1 millón en 2 años o 2 millones y algo en 2-3 años, que no es mucho dinero y no afecta tanto al cap como 9, que 9 es un golpe bastante más duro. ¿Y qué es interesante aquí, no? Que es importante en esta parte que se puede ver. Bueno, pues lo importante aquí puede ser que tenemos muchos contratos que el año que viene básicamente son jugadores que se pueden ir, que tienen bird rights, ¿no? Que se puede utilizar. Es el caso de McCollum, es el caso de Dort con esos 18 millones, que va a ser el cuarto jugador más pagado del equipo, lo cual es un poco sorprendente. Jugadores como Mo también o Nembhard, ¿no? Aunque estos evidentemente están un poco más lejos. El propio Buddy Hield no está nada garantizado de este segundo año, por lo que esto también es interesante, ¿no? Si nos vamos al garantizado. Perdón, tiene 3 millones garantizados. No, Devin Carter tampoco tiene nada garantizado el año que viene. Landale también está en un contrato de un año. Por lo que los Hawks el año que viene técnicamente van a tener 40 millones liberados en salary cap, es decir, no hasta el impuesto de lujo, sino en salary cap en general, teniendo potencialmente 12 jugadores en plantilla.
o 11 si no cuentas a Buddy Hield. Por lo que tienen bastantes opciones. Yo creo que hemos hablado ya de esto. La opcionalidad está bien, pero tienes que hacer algo en algún momento. No está siendo el caso por ahora, pero es verdad que siguen teniendo un núcleo muy fuerte, ¿no? Con Jalen, con Dyson, que están aquí 4 años. Onyeka le faltan 2 años de contrato. A Nickel le quedan 2, potencialmente 3, pero no creo que coja esta opción de equipo. Jugadores como Aaron Wiggins también. Flemings, evidentemente, está en su contrato de rookie. Y el potencial que se ha visto en Zubi, en Besar o en Asaniwell, ¿no? Encima Mo, que se ha lesionado, lo habréis visto, se ha lesionado 4 meses. Es posible incluso que le corten a él. Sería un poco duro, ¿no? Sería un poco triste, pero es posible que lo hagan después de aceptar su opción de equipo. Así que veremos qué pasa con estos 17 jugadores. Onsi va a tener que hacer cosas. Cortar a jugadores nunca es algo que quieres hacer porque te limitas tu flexibilidad para este año y para otro. Tal vez algún equipo está interesado en rellenar las opciones que quedan y se puede traspasar a alguno de estos jugadores por cash considerations, por algún swap de segunda ronda que no tenga prácticamente valor, pero que sea algo y que así te quites de encima jugadores para llegar a ese número 15, porque empezando octubre solo se puede tener a 15 jugadores en plantilla. Y lo dicho, tenemos muchos contratos traspasables. Si hay algún equipo que está desesperado en el deadline por conseguir a un defensor, por ejemplo, te puedes deshacer de Dort o quieren un creador, te puedes traspasar a CJ McCollum, sacar cosas muy interesantes. Así que creo que los Hawks van a ser un equipo que va a estar muy activo en el trade deadline este año. Pensábamos que iba a ser también activo este momento, pero al final teniendo 3 rookies, evidentemente toda esa actividad va a bajar mucho y el problema del mercado de los pivots también ha sido complicado para los Hawks. Para añadir también la última cosa que se ha conocido esta noche es que los Hawks han firmado su primer two-way, Jalen Wilson, un pick de segunda ronda de 2023 que ha estado jugando para los Nets. Ya sabéis que los Nets han tenido muchos jugadores por ahí haciendo cosas, ¿no? Y muchos jugadores ahí probándoles a ver qué tal. Jalen Wilson no le renovaron. Es un jugador que ha estado 3 años en la liga, no ha promediado muchos puntos, tampoco ha jugado bastantes partidos, este año un poco menos. En general, tampoco es un gran tirador. No ha tenido un rol demasiado grande en los Nets, pero es un 3 que, oye, puede ser como un Jacob Toppin, ¿no? Si alguna vez necesitas algún jugador así, lo pones activo, le hace jugar un poco, pero es un jugador con talento para ser un two-way, así que, oye, dentro de lo malo no está demasiado mal, también tiene 25 años, no es demasiado joven, por lo que no se espera demasiada mejoría de él, pero lo dicho, para tener un two-way, para probarlo, no es una mala opción. Así que esto es un poco como estamos, ¿no? Una cosa como los picks. Ya sabéis que el año que viene tenemos un pick que puede ser muy bueno de Atlanta o de New Orleans. Si no cae en el top 4, vamos a tener otro pick en la lotería, porque ambos equipos van a estar en la lotería. Eso va a ser muy interesante. Pero esto es lo que hay este año. Todavía faltan movimientos. Veremos cómo se hacen. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte. El vídeo un poquito más largo de lo que pensaba, pero es un traspaso importante, es un cambio importante, yo creo, en todo, en los Hawks y en cómo ha ido todo. Veremos cómo termina. Veremos si Dort al final, bueno, cuánto tiempo juegan los Hawks, qué papel tienen, qué parte de la rotación está, ¿no? Ya cuando se hayan cortado a todos los jugadores, cuando hayan parado todos nuestros movimientos, porque por ahora seguimos ahí, ya me pondré a ver la plantilla, ya me pondré a ver cuáles son los minutos de rotación que creo que van a tener cada uno y qué va a ser todo en general. Sigo sin ser especialmente optimista para el año que viene, pero tenemos continuidad, tenemos el mismo quinteto que funcionó muy bien el año pasado y eso al final importa mucho más de lo que parece. Al final los equipos que se acaban de formar tienen problemas de compenetración, no juegan tan bien como deberían por nombres y son los equipos que llevan más tiempo y los que están bien entrenados, los que encuentran las maneras de ganar. Y creo que los Hawks, con todo el odio que le tengamos a Quinn o con todo lo que no le guste a algunos Quinn, es un buen entrenador, es un entrenador que hace las cosas bien relativamente, no a nivel de rotaciones, pero a nivel de cómo juega el equipo. Y eso nos puede dar, pues, bastantes victorias por encima de lo que se pueda esperar en el este. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene o al final de esta semana. Adiós.